Hola mis estimados campistas, espero que tenga un buena mañana, tardes o noches. Hoy quiero contar una historia que encontré en el medio del bosque, pero antes de empezar, no soy dueño de los animes y las historias, mencionas todo a su respectivo autor, solo soy dueño de la edición y el video. Espero que los disfruten. Capítulo 31. Memorable. Uraraka observó nerviosamente cómo Hitoshi se ataba la diadema sobre la frente. ¿Y estás seguro de que modificar la diadema no nos va a descalificar? 82% seguro, sí, respondió Mei, ajustando las botas flotantes en los pies de Uraraka. En ninguna parte de las reglas dice que no podemos tocar las diademas, dijo Izuku con seguridad. Y, sinceramente, considerando el contexto del festival deportivo, nos animan a usar donaciones y objetos de apoyo en ellas, así que, mientras las mantengamos visibles, como dijo Midnight, no deberíamos tener problema. Hitoshi puso una mano compasiva en el hombro de Uraraka. Le llevaría un tiempo acostumbrarse a la forma en que sus secuestradores hacían las cosas, pero hasta ahora lo estaba haciendo notablemente bien, considerando las circunstancias. Simplemente síguele la corriente. Se encogió de hombros. Mis secuestradores casi nunca se equivocan, y si algo pasa, bueno, Midoriya es el favorito de Netsu, así que lo dejará salirse con la suya. Eso no es. Midoriya se sonrojó muchísimo e intentó ocultar su rostro. No le caigo muy bien. Y es el director, así que tiene que ser imparcial. Y por última vez, no te secuestramos, Shinzo. Suena falso, pero está bien. Itsushi sonrió y le dio un codazo a Uraraka hasta que empezó a reírse. Bueno, Uraraka sacudió la cabeza con incredulidad, incluso si esto sale terriblemente mal, definitivamente será interesante. Ese es el espíritu, chica flotante. Mei sonrió y se puso de pie. El verdadero objetivo del festival deportivo es el marketing, así que, más que ganar, nuestro objetivo es ser memorables. Oh, seguro que nos recordarán, dijo Hitoshi secamente. Es solo cuestión de si eso es bueno o no. Uraraka estaba a punto de decir algo más, pero Midnight los interrumpió al volver al escenario. Jinetes. Monten sus caballos. Hitoshi observó cómo la sonrisa desenfrenada de Mei se volvía un poco más salvaje y tanto Midoriya como Uraraka adoptaban una expresión de determinación aterradora. Aún no estaba muy seguro de cómo había conseguido amigos así, pero no podía evitar agradecer estar de su lado. Por mucho que Midoriya intentara negarlo, eran realmente imposibles de detener una vez que se proponían algo. Era raro ser el jinete, siendo el más alto del grupo. Entendía la idea de Midoriya. Que las alturas más consistentes fueran mejores para los caballos, y la peculiaridad de Uraraka hacía que su peso no fuera un problema, pero aún así, Hitoshi adoptó una expresión de aburrimiento y se reclinó ligeramente, como si fuera un rey abalanzándose sobre su trono. Sintió la risa de Midoriya debajo de él y no pudo evitar sonreír con suficiencia. Esto iba a ser divertido. ¿Están todos listos?, gritó Mick. La multitud gritó en respuesta y Hitoshi sintió que su equipo se movía debajo de él mientras los otros equipos se preparaban para atacarlos. Medianoche hizo restallar su látigo y todos entraron en acción. Comiencen. El equipo de Hitoshi se lanzó de inmediato hacia adelante, lo que provocó que algunos equipos retrocedieran aturdidos, considerando que, sin Midoriya como estratega, lo más lógico sería huir. En cambio, el equipo de Hitoshi corrió directo hacia Bakugo. En un movimiento fluido, Hitoshi se quitó la diadema de la cabeza y se la arrojó a Bakugo, cuyos ojos se abrieron cuando la tela comenzó a flotar hacia arriba y lejos sin ninguna gravedad que la sostuviera. Diviértete, Kacchan. Está. La voz confusa de Mick resonó por todo el estadio. ¿Está permitido? Técnicamente, dijo Eraserhead con una voz casi divertida, algo que Hitoshi no creía posible. Aunque está por ver si es una jugada inteligente. Por un lado, deshacerse de los 10 millones de puntos inmediatamente significa que ya no son el objetivo principal, pero por otro, significa que ahora tienen 0 puntos. Que Uraraka eliminara la gravedad de la diadema fue un buen detalle. Sin duda le dará otra dimensión a esta pelea. Gritó Mick, animando al público. El equipo Bakugo va a tener un trabajo duro para evitar que esos puntos se esfumen. Estúpido bastardo morado. Bakugo parecía a punto de explotar, incluso cuando el chico de la cinta de 1A0 usó su don para agarrar la diadema en el aire antes de que otro equipo pudiera hacerlo. Deku. Suéltalo, Bakugo. Gritó Kirishima, el tipo de la roca. Ya tenemos los puntos, así que, como dijo Mick Sensei, tenemos que concentrarnos en conservarlos.
Itoshi casi pensó que Bakugo iría tras ellos de todos modos, pero simplemente se dio la vuelta y se alejó para combatir a ese tipo de hielo y fuego que iba tras la banda de 10 millones de puntos. Solo Deku sería lo suficientemente inútil como para desperdiciar puntos así. ¿Por qué me voy?, gruñó Mei. Mei-chan, ese es el plan, ¿recuerdas? Interrumpió Midoriyaya. Queremos que Katsuki nos subestime. Queremos que todos nos subestimen. Nuestro trabajo para el resto del juego es desaparecer. Bueno, eso y meterme con todos para conseguir la mayor cantidad de puntos posible, añadió Itoshi. Y hablando de eso, oye, monito. ¿Acaso tienes puntos? Shinso. Midoriya chilló. No seas grosero. Itoshi se encogió de hombros mientras Ojiro, si recordaba bien los análisis de Midoriya, se giraba hacia él con el ceño fruncido. Más que tú. Nuestro equipo no es tan estúpido como para ceder los puntos. Eso ya lo veremos. Itoshi no pudo contener una sonrisa burlona, pero aún no controló a Ojiro. Resistirse seguía siendo difícil, pero Midoriya tenía razón. Se estaba volviendo mucho más fácil con la práctica. Además, era más fácil si se divertía. Itoshi miró fijamente a Ojiro unos segundos antes de levantar las manos lentamente, ampliando ligeramente su sonrisa para provocar más escalofríos. El otro equipo empezaba a ponerse visiblemente nervioso. Uno de los otros miembros, un chico bajito que Itoshi creyó que estaba en un B, tiró de la manga de Ojiro. Vamos a sumar otros puntos, estos no quieren nada. ¿En serio? Itoshi movió el pie para indicarle al resto de su equipo que se prepararan para moverse, luego, de repente, cerró los puños en el aire y tiró, usando el jetpack que Mei le había dado para acortar la distancia entre sus equipos, mientras finalmente se permitía tomar el control total de Ojiro. Entrega tus puntos. El resto del equipo seguía desequilibrado por el pequeño espectáculo que había ofrecido, así que nadie fue lo suficientemente rápido como para impedir que un Ojiro con la mirada perdida entregara su banda. Itoshi perdió el control casi de inmediato y su equipo simplemente aprovechó el impulso para avanzar campo abajo, dejando a un grupo de estudiantes héroes muy confundidos, preguntándose cómo habían perdido todos sus puntos. Shinso, dijo Midoriya temblorosamente, recuérdame que nunca te encuentre en un callejón oscuro. Itoshi no pudo evitar reírse. De cualquier otra persona, un comentario así le habría sentado fatal. Eran comentarios así los que recibía constantemente de sus compañeros de clase o hermanos de crianza, pero de Izuku simplemente no parecía tan malintencionado. Tú eres el indicado para hablar. ¿Cómo van tus cuadernos de asesinatos? No son cuadernos de asesinatos. Chilló Izuku. Uraraka, no dejes que Shinso te asuste. Mis cuadernos son solo análisis de las peculiaridades de un par de personas. Con sus fortalezas, debilidades y qué bebés podríamos usar para destruirlos. Terminó Mei con alegría. Son increíbles. Uraraka tenía los ojos muy abiertos y parecía un poco abrumada, lo que a Itoshi le pareció sumamente divertido. Casi se sintió mal, pero entonces recordó su primer día secuestrado por el dúo del caos y pensó que se había ganado el derecho a reír. Bueno, ya basta de asustar al único estudiante del curso de héroe dispuesto a unirse a nosotros. ¿A quién vamos a perseguir ahora? Su grupo observó el campo. Bakugo aún tenía la banda de los 10 millones de puntos, pero el equipo de Todoroki le estaba dando una paliza, considerando que casi la mitad del campo estaba cubierto de hielo. Varios equipos habían quedado atrapados en el fuego cruzado y estaban congelados, algo que Itoshi planeaba aprovechar al máximo. El rostro de Izuku se iluminó cuando llegó a la misma conclusión. Entonces Shinso, ¿qué opinas de una audiencia cautiva? Creo que puedo intentarlo, sonrió Itoshi. Lo mejor que podemos hacer es buscar primero los valores más bajos, ¿no? ¿Cantidad antes que calidad? Claro. Sonrió Izuku. Así nos mantenemos discretos y no nos arriesgamos a llamar la atención de los que van por delante. Eso parece un poco astuto, dijo Uraraka nerviosamente. Sí, lo es, coincidió Izuku. Pero héroes como Exoto han llegado a la cima gracias a su sigilo. A veces, lo que decide una pelea no es la fuerza de alguien, sino las debilidades que su oponente está dispuesto a aprovechar. Por eso aprovechamos la concentración de todos en los 10 millones de puntos, especialmente durante la primera parte de nuestro plan, dijo Atsume. Oh. ¿Quién es el primero? ¿Qué hay del equipo de un B? Sugirió Itoshi. Midoriya, peculiaridades. Separación de extremidades, pegamento y, literalmente, la creación de palabras, respondió Midoriyaya. Buena elección.
Solo asegúrate de no centrarte solo en la jinete, porque si bien podría robar la diadema desprendiéndose una mano o algo así, en este caso los caballos son objetivamente la mayor amenaza para nuestra movilidad. Hitoshi asintió y se dirigieron hacia su siguiente objetivo. Oye, ¿necesitas ayuda? La chica miró a sus compañeros con vacilación, probablemente nerviosa de que su amabilidad fuera una trampa. Claro que lo era, pero obviamente no sabía que ya había caído en ella. No es para tanto, dijo Hitoshi amablemente. O sea, no somos estudiantes de héroes, así que no planeamos llegar tan lejos en el festival, ¿sabes? El chico de adelante, el del pegamento, si Hitoshi tenía razón, se relajó visiblemente. Vale, genial. Sí, nos vendría muy bien tu ayuda si no vas a robarnos la diadema ni nada. No te preocupes, exclamó Mei alegremente. No te lo vamos a robar. Uraraka le dio un codazo y le lanzó una mirada de advertencia, pero Hitoshi ya estaba decidiendo qué pista falsa usar esta vez. Se inclinó y agarró el hombro del otro jinete. Lo siento, solo necesito estabilizarme para no caerme. Mei tiene un lanzallamas nuevo que quiere probar. Se giró hacia el último miembro del otro equipo. No le temes al fuego, ¿verdad? No, el tipo no tenía realmente cabeza en el sentido tradicional, pero parecía que estaba sacudiendo el emoji que flotaba sobre sus hombros. Solo ten cuidado. Claro. Hitoshi sonrió y se inclinó para agarrar los hombros de ambos caballos. Y gracias, por cierto. Tomó el control de los tres, dejando escapar un suspiro de alivio al sentir que la presión en su cráneo disminuía. Danos tu diadema. Y Mei, ¿puedes derretirlos? Lo prometimos, después de todo. Mei se rió y usó un chorro de fuego sorprendentemente suave para derretir el hielo alrededor de sus pies, mientras Hitoshi ataba la diadema alrededor de su cabeza y se volvía hacia el equipo. No notarán que su diadema se ha ido hasta que haya pasado al menos un minuto. No estaba 100% seguro de que la orden tuviera algún efecto, pero si podía modificar los recuerdos, entonces, en teoría, modificar la atención también debería ser posible, ¿no? Tendrían que verlo. Una vez que se derritieron, liberó su don y contuvo la respiración mientras volvían a la vida. Parecía un poco desorientado cuando la jinete recorrió con la mirada la frente de Hitoshi, donde su propia diadema era claramente visible. Hitoshi contuvo la respiración. Ella sonrió, gracias por la ayuda. Las comisuras de la boca de Hitoshi se crisparon. No hay problema. Podía sentir a sus compañeros temblando de risa silenciosa mientras se alejaban y decían, no puedo creer que eso realmente haya funcionado. Estaba pensando por qué pierde el control tan rápido. Exclamó Izuku entre risas. Fue increíble. En serio pensé que estábamos muertos. Se rió Uraraka. Dios mío. ¡Qué subidón! Siguiente víctima. Gritó Mei emocionada. Adelante. Izuku no pudo evitar sonreír mientras deambulaban y comenzaban a liberar a los equipos que habían quedado atrapados en el hielo de Todoroki. Shinso se las arreglaba muy bien cambiando los requisitos de activación falsos de su don con cada banda que tomaban, y a su lado, Uraraka se confundía cada vez más. Habían decidido no contarle sobre el requisito de respuesta verbal, tanto para que no tuviera una ventaja injusta si ella y Shinso luchaban en la siguiente ronda como para saber si la redirección de Shinso funcionaba. A juzgar por la expresión casi de estreñimiento en su rostro mientras Shinso literalmente le daba una serenata a uno de los equipos, estaba funcionando exactamente tan bien como esperaban. Entonces, dijo Izuku alegremente, ¿ya descubriste cómo Shinso activa su don? Uraraka miró al equipo que les entregaba las cintas. ¿Quizás contacto visual? No sé. Izuku sonrió con picardía y se giró para mirarla, por lo que casi se pierde la figura oscura que se abalanzaba sobre ellos. ¡Oh, mierda! Shinso activó inmediatamente el jetpack y Uraraka se puso sus botas flotantes para que pudieran salir de su alcance, pero eso no impidió que la sombra les arrancara dos de las diademas. El equipo al que se enfrentaban tenía dos estudiantes de 1B y uno de 1A, pero los tres tenían mutaciones de tipo animal, lo que probablemente les dio la confianza necesaria para formar equipo. Había una chica con una mutación similar a la de un caballo y un chico con una mutación de mantis, pero su mayor problema era el estudiante de 1A con una mutación de tipo ave. Nota personal, murmuró Izuku. Al parecer, Sombra Oscura es completamente consciente. Sí, Izuku, creo que ya lo hemos descubierto, se quejó Mei. ¿Qué le hiciste a Fumikage? Gritó Dark Shadow y los golpeó de nuevo, obligándolos a volar para esquivar, pero eso no funcionaría por mucho tiempo. Vale, débil a la luz.
La mente de Izuku se aceleró y empezó a murmurar mientras Mei sacaba su lanzallamas para mantener a raya a Sombra Oscura. Entonces, al parecer tiene conciencia propia. O tal vez su propia área en el cerebro de Tokoyami. Probablemente sea lo más probable, pero obviamente hay algún tipo de separación entre ambos. No te preocupes por la teoría del don ahora mismo, Izuku. Gritó Shinso. ¿Puedo lavarle el cerebro? Porque con cómo se revuelve, Tokoyami despertará en cualquier momento. Izuku saltó. ¿Sí? Es una gran idea. Shinso negó con la cabeza y resopló con frustración. Genial. De gran ayuda. Gracias. Oye, cerebro de pájaro. Tu media naranja debe estar bastante débil si cayó ante un cobarde como yo, ¿no? Dark Shadow casi duplicó su tamaño mientras se abalanzaba sobre ellos. No hables de Fumikage de esa manera. Todos se estremecieron cuando Sombra Oscura los atacó, pero se detuvo a centímetros del rostro de Itoshi, con los ojos abiertos como platos al caer completamente bajo su control. Intercambiaron miradas y empezaron a reírse sin control. «Dios mío», exclamó Uraraka. Estuvo demasiado cerca. De acuerdo, dijo Mei riendo. Casi pensé que iba a romperme los bebés. Vale, Itoshi negó con la cabeza. Crisis evitada, por ahora, vaya, qué peculiaridad. Casi desearía que la tuviéramos en nuestro equipo. O sea, a estas alturas ya lo tienes, ¿no? Preguntó Uraraka. ¿O es que tu don no dura tanto? Izuku miró entre Uraraka y Shinso, luego sonrió y se encogió de hombros, quiero decir, ¿por qué no? Qué grosero, mi zorrilla, gruñó Shinso. No voy a controlar a todo un equipo. Mientras les dejemos suficientes puntos para pasar, estarán bien, dijo Mei. Y de todas formas, puedes devolverles el control durante los últimos minutos. Hubo un momento de tenso silencio antes de que Shinso suspirara. Consigue tantas diademas como puedas de forma segura. El equipo mutante se apresuró a obedecer las órdenes de Shinso y él negó con la cabeza. Si esto nos muerde el trasero, culparé al héroe. Uraraka chilló indignado. Oye. Adelante, dijo Izuku con una sonrisa. ¿También te culparías a ti mismo, o acaso olvidas que serás un héroe al final de esto? Shinso se sonrojó levemente y miró a los equipos que aún tenían puntos. ¿Y ese chico de 1A? ¿El de los brazos? Espera, ¿alguien ya le quitó la bandana? ¿Y puede estar en su propio equipo así? No, dijo Izuku con firmeza. Supongo que hay al menos otro estudiante escondido dentro de esa tienda que está construyendo con sus brazos, y por su tamaño y suponiendo que es un estudiante de 1A, creo que es Mineta. Para su sorpresa, Uraraka soltó un gruñido. ¿Tenemos que hacerlo? Mineta es un pervertido, ni siquiera quiero acercarme a él. Oh, vamos, Uraraka, estoy seguro de que no es tan malo, dijo Izuku. Uraraka resopló. Como sea, terminemos con esto de una vez. Se dirigieron hacia el equipo compacto e Izuku pudo ver vagamente a Mineta asomándose entre los brazos de Shoji. Dios mío, Shoji, Mira. tienen a dos de las chicas más curvilíneas aquí. ¿Quién iba a decir que las chicas de apoyo tenían cuerpos tan espectaculares? Izuku casi se congela del susto. Claro, Mineta teóricamente estaba susurrando, pero aún podían oírlo. Uraraka gimió. ¿Ves por qué ninguna chica quería formar equipo con él? Oye, Shoji, ¿verdad? Gritó Shinso. Pareces un buen tipo, ¿por qué emparejarte con un incel así? Shoji murmuró algo que Izuku no pudo oír, pero obviamente fue suficiente para Itoshi si su leve sonrisa era una indicación. Guay, tienen diademas. Gritó Mineta. A por ellas. El equipo de Izuku se arrastró hacia atrás mientras una lengua emergía del espacio dentro de los brazos de Shoji. Tsu. Uraraka parecía traicionado. ¿En serio te unes a la uva? Shoji tiene buena defensa, graznó una voz. Tsu volvió a sacar la lengua e Izuku entró en pánico al darse cuenta de que no podrían esquivarla de nuevo. Para su sorpresa, Mei se abalanzó y agarró la lengua justo cuando se acercaba a sus puntas, envolviéndola alrededor de su brazo como si fuera una cuerda tenaz. La tengo. Date prisa, Shinso. Guau. Mineta asomó la cabeza y casi se le saltaba la saliva. Normalmente no me gustan las chicas musculosas, pero caray. ¿Crees que podría aplastarme entre sus muslos? Todo el cuerpo de Izuku se tensó y de repente solo quería robarle los puntos a ese tipo y hacer que se arrepintiera de haber mirado a una mujer. ¿Cómo se atrevía a hablar así de Mei? Se había esforzado mucho para tener esos músculos. Y además, estaba justo ahí. Era como si no le importara que las chicas lo oyeran hablar así. Cuídate, Mineta.
El grito de Uraraka atravesó la extraña neblina de rabia y otras emociones indefinibles que nublaban la mente de Izuku. No sabes cuál es el don de Shinso y, por lo que sabes, se activa al golpearte en la cara. Izuku y Itoshi se quedaron paralizados y se miraron, antes de que Itoshi pusiera una cara malvada. Mientras lo hubieran golpeado antes de que Itoshi tomara el control oficialmente, el dolor, en teoría, no debería romper su conexión, y si lo hiciera, bueno, al menos le habrían dado un puñetazo en la cara a un pervertido, ¿no? Oye, chico Uga. Gritó Itoshi. ¿Quieres que te dé su número? He oído que le encanta hacer bebés. Crédito extra Kun. Gritó Mei. ¿Sí? Mineta casi se desploma en su entusiasmo cuando su equipo se elevó del suelo y voló hacia él con toda la velocidad que la mochila propulsora de Shinso le permitió. Abrió los ojos de par en par al darse cuenta demasiado tarde de que no iba a conseguir el número de Mei. Itoshi sacudió su mano mientras tomaba el control de Mineta y Shoji, eso fue extrañamente satisfactorio, ahora denos sus puntos. Tsu intentó evitar que Mineta se los entregara, pero Mei simplemente le tiró de la lengua y la desequilibró lo suficiente como para que consiguieran los puntos y escaparan. Se apresuraron a distanciarse mientras Tsu recuperaba la lengua y abofeteaba a Mineta, lo que le hacía perder el control a Itoshi. Probablemente Shoji no tardaría mucho en abrirse paso también, sobre todo porque Itoshi empezaba a cansarse. Izuku se puso en contacto con los demás equipos. Todoroki había conseguido en algún momento la banda de los 10 millones de puntos del equipo de Bakugo, pero ambos luchaban por revertir la situación, aunque no era algo que importara mucho en cuestión de minutos. La banda original de Bakugo había desaparecido e Izuku se dio cuenta de que uno de los equipos Unbe seguía una estrategia similar, trabajando en conseguir los puntos pequeños. El equipo mutante que controlaba Itoshi había conseguido un buen número de bandas y ahora tenía en la mira la banda de Todoroki, lo cual no sería bueno, ya que la pelea resultante los dejaría fuera del control de Itoshi. Miró el reloj y sonrió. Quedaban casi 2 minutos, lo que significaba que era hora de pasar a la siguiente fase de su estrategia. Shinso, llama al equipo de Sombra Oscura. Itoshi asintió y gritó la orden y el equipo que controlaba inmediatamente se dio la vuelta y se dirigió hacia ellos. Muy bien, ¿cuántos puntos queremos conservar? Para que esto funcione, diría que necesitamos la mitad de los puntos del tablero, sin contar los 10 millones, dijo Izuku. ¿Qué diademas tienen? Tokoyami extendió robóticamente las diademas que habían recogido y Itoshi hizo lo mismo con las suyas. Mei tomó rápidamente las que necesitaban y se las entregó a Itoshi, dejando que Sombra Oscura se quedara con el resto. Muy bien, ¿estamos listos? Preguntó Mei. Estamos más preparados que nunca, dijo Uraraka. Sigo pensando que esta estrategia es una locura. Oh, claro, respondió Izuku. Pero recuerda, el objetivo no es solo ganar. Itoshi liberó a todos los que aún controlaba y Mei rió a carcajadas mientras sacaba un pequeño control remoto y detonaba los diminutos explosivos que habían colocado en la diadema de 10 millones de puntos al principio del juego. La diadema flotaba en el aire a medio camino entre los dos favoritos, mientras Yaoyorozu y Zero intentaban usar un látigo y una cinta adhesiva, respectivamente, para sujetarla y evitar que se dispersara en la atmósfera. En cuanto Mei presionó el botón, las llamas la cubrieron, dejando solo pedazos de ceniza y tela flotando mientras un silencio sepulcral llenaba el estadio. Izuku sonrió. El objetivo es ser memorable. Capítulo 32. Lucha. Y con eso parece que la banda de los 10 millones de puntos está fuera de juego. La voz de Isashi resonó en el silencioso estadio, que inmediatamente estalló en un alboroto. Otra vez. ¿Acaso se les permite hacer eso? Una vez más, no hay ninguna regla en contra, suspiró Shouta, exhausto. Aunque eso probablemente cambie en los próximos años después de esta pequeña actuación. Me preguntaba si había algo más raro con esa diadema cuando Uraraka no desactivó su don después de que el equipo Shinso la entregara. Como la mayoría de los dones que afectan a un objeto, el de Uraraka no es indefinido, así que debió haber alguna razón por la que decidió mantenerlo activo en esa diadema en particular durante todo el combate. En este caso, la ingravidez de la diadema impidió que los otros equipos se dieran cuenta de que había sido manipulada. En cualquier situación normal, los otros equipos habrían notado el peso extra de los explosivos, pero al parecer el equipo Shinso es todo menos normal. Midoriya, el niño problemático, miró hacia la cabina de locutores y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba que hizo que Shouta pusiera los ojos en blanco. Claro que el niño sabía exactamente lo que hacía al hacer que Uraraka usara su don en la diadema.
Shouta ni siquiera sabía por qué se sorprendió, considerando la frecuencia con la que Powerloader se quejaba de la propensión de Atsume a las explosiones, pero por alguna razón Shouta había asumido que quitarse el objetivo de encima e ir tras los pequeños puntos había sido el único plan de esos niños locos. Al parecer, aún necesitaba aprender la lección de no subestimar el curso de apoyo. O tal vez simplemente no subestimar al protegido de Netsu. Isashi sonrió ampliamente y negó con la cabeza con incredulidad, mientras ambos dirigían su atención a los equipos que aún estaban en el campo. Para quienes aún se están poniendo al día, esa increíble jugada de poder ha puesto al equipo Shinso en cabeza con casi la mitad de los puntos restantes. Los equipos Monoma y Tokoyami son los siguientes, seguidos por el equipo Todoroki. Los demás no han conseguido prácticamente nada. Adiós al plan del equipo Shinso de no ser un objetivo. Con casi 2 minutos restantes, ¿cómo van a sobrevivir? No lo eran. Sinceramente, si Deku tuvo que recurrir a trucos sucios como gastar puntos para ganar, al menos debería haber sido lo suficientemente inteligente como para hacerlo en el último minuto para que nadie tuviera tiempo de recuperarse. Pero tal como estaban las cosas, Deku era un idiota y tenía la mayor cantidad de puntos, lo que significaba que era hora de morir. Vamos, extras, gruñó Katsuki a su equipo, que inmediatamente empezó a cargar contra Deku junto con lo que parecían ser todos los demás equipos en el campo, aunque eso no importaba. Deku era suyo. Te voy a matar, Deku. Excepto por el hecho de que Deku se había ido. ¿Qué es esto? Gritó la voz de Mi por encima del ruido de la multitud, que parecía estar asimilando la sorpresa del último minuto. El equipo Shinso ha despegado. ¿Están? Sí, tienen permiso, suspiró Aizawa. Sinceramente, probablemente sea su única estrategia viable, ahora que todos se ven obligados a pelearse por puntos de último minuto. ¿Estrategia viable? Sí, claro, como si hubiera dejado que algo tan insignificante como la gravedad le impidiera derribar a Deku. Katsuki no dudó ni un segundo antes de despegar y lanzarse como un cohete hacia el equipo del maldito nerd para darle una lección sobre cómo atreverse a humillarlo. Hitoshi. Deku le sonrió con sorna, mientras le gritaba a ese inútil extra de su equipo. Ahora. De repente hubo un chasquido y Bakugo fue envuelto en cintas que parecían de metal o algo así y antes de que se diera cuenta, fue arrojado de regreso a la tierra. Y por eso, amigos, es que vale la pena tener una buena relación con el curso de apoyo. Gritó Mick. Ese es un artículo de apoyo genial. Me recuerda un poco al tuyo, Eraser. Bakugo. Gritó Cabello Sucio. Vamos, Zero. Atrápalo. Lo envolvieron por segunda vez en ese minuto, esta vez con cinta adhesiva, y lo llevaron de vuelta a su equipo. Eso es todo. Deku definitivamente tiene que morir. ¿Qué pasa? Gritó Ponji, con la voz temblorosa por un pánico apenas disimulado. Tokoyami negó con la cabeza y abrió mucho los ojos al darse cuenta de que había 2 equipos diferentes cargando directamente hacia ellos. ¡Qué banquete de oscuridad tan loco! Estar nervioso no ayuda, amigo. Gritó Kamakiri, con las cuchillas ya saliendo de su piel mientras se preparaba para luchar. ¿Qué demonios acaba de pasar? Lo último que recordaba con claridad era que habían estado enfrascados en una especie de guerra psicológica con el equipo de Uraraka, pero luego todo se volvió confuso. Había sido vagamente consciente de una sensación de pánico al perder el control de una sombra oscura enfurecida, y luego le pareció recordar haber atacado a otros equipos. Pongi disparó sus cuernos al azar a los equipos que se acercaban, obligándolos a esquivar y perder un tiempo valioso. ¿Cuántos puntos tenemos? Kamakiri miró el tablero. Creo que estamos en tercer lugar. Con razón todos nos persiguen. El morado nos lavó el cerebro. Gritó Sombra Oscura, golpeando unas enredaderas con sus garras. Lo siento, Fumikage. Intenté salvarte. Todo bien, Sombra Oscura. Los agentes del caos se han dignado a dejarnos suficientes puntos para seguir en la contienda. Tokoyami miró fijamente a sus nuevos oponentes. Nuestro reto ahora es retenerlos. Son unos idiotas, dijo Monoma con altivez. A estas alturas, ni siquiera necesitamos más puntos, a diferencia de esos favoritos de la 1A. Bueno, sí, dijo Tsuburaba, sin aliento. Pero ahora somos la presa, no los cazadores. Kurohiro asintió en señal de acuerdo. Ya no podemos permanecer en las sombras. Bueno, entonces, Monoma sonrió y extendió la mano para copiar un don de uno de los estudiantes de 1A que intentaba atacarlos. Supongo que tendremos que brillar, entonces. Tetsu endureció su cuerpo de nuevo, su piel brillaba bajo la luz del sol mientras miraba a su equipo. ¿Están todos bien con el plan?
Si Dios quiere, esto nos concederá el éxito, asintió Shiozaki con seriedad. Lo que ella dijo, coincidió Awase. Pero si esto no funciona, estamos perdidos. De acuerdo. Tetsu sonrió. A la carga. Se lanzaron hacia adelante y Shiozaki usó todas sus enredaderas para contener a Sombra Oscura, mientras Onenuki ablandaba el suelo bajo el equipo Tokoyami hasta convertirlo en arenas movedizas. Su equipo comenzó a hundirse rápidamente y Tetsu hizo todo lo posible por bloquear todos los cuernos y espadas que pudo con su piel endurecida para que Awase pudiera acercarse lo suficiente a Ponji y fundir sus cuernos con su cabeza. ¡No! Gritó Ponji e intentó apartarlos de un manotazo, pero Tetsu ya estaba alcanzando las diademas de Tokoyami. No te atrevas a robarle los puntos a Fumikage. Dark Shadow rugió y rompió la capa de enredaderas que lo había estado reteniendo. Tetsu abrió los ojos de par en par y estaba a punto de retirarse y darlo todo por perdido cuando un láser pasó repentinamente junto a ellos, reflejándose cegadoramente en su piel endurecida. Sombra Oscura gimió, encogiéndose sobre sí mismo casi instintivamente. No fue una gran oportunidad, pero esa fracción de segundo bastó para que Tetsu tomara algunos puntos y huyera. ¿En serio, amigo? Tsuburaba no parecía impresionado. De verdad que necesitas mejorar tu puntería. Ese láser ni siquiera se acercó a los equipos contra los que luchamos. Monoma acunó su estómago y tragó un bocado de bilis. Sí, bueno, me gustaría verte intentar apuntar un láser desde tu estómago cuando sientes que estás a punto de explotar. ¿Sí? Les guiñó el ojo el estúpido aspirante a francés de 1A. Mi peculiaridad es muy difícil, ¿no? Por eso necesito este cinturón tan elegante. No es el momento, Aoyama. El chico mono fulminó con la mirada a Monoma e intentó agarrar sus puntas, pero Monoma simplemente copió la peculiaridad de Tsuburaba y se hizo un escudo de aire sólido, atrapando la mano del chico mono en él el tiempo suficiente para que pudieran retirarse. Miró la pizarra mientras el dolor de estómago finalmente comenzaba a disminuir. Todavía entre los tres primeros. Nada mal para un B. Itoshi jadeó mientras tenía que usar su arma para rechazar a Bakugo nuevamente. Vaya, este tipo realmente no sabe cuándo rendirse, ¿verdad? Eso es Bakugo para ti. Uraraka parecía que estaba empezando a sentir náuseas, pero les había asegurado al principio que, si bien mantenerlos en el aire durante tanto tiempo sería un desafío, podría hacerlo. Sí, Katsuki siempre ha sido así. Izuku puso los ojos en blanco. Aunque sería más inteligente atacar a otros equipos, ve mi existencia como un desafío personal a su superioridad. Bueno, antes estabas haciendo desafíos más directos, señaló Mei. Así que, bueno, no puedes decir que te sorprende. Rió Izuku. Supongo que es cierto, ¿no? Oh, parece que se está preparando para volver a intentarlo. Aprecio mucho el trabajo en equipo, Bakugo, pero, Zero lo miró con escepticismo. ¿De verdad estás seguro de que esto va a funcionar? Parece una locura. Vamos. Katsuki flexionó las manos mientras Zero cargaba las bolas de cinta. Me gustaría ver a Deku resistirse a un ácido hirviendo en la cara. Y con cara de tiburón ahí arriba conmigo para recibir el ataque de ojo de bolsa, esos extras no podrán hacer nada. No sé, tío, dijo Kirishima lentamente. Parece un poco violento. Me parece un plan genial. Exclamó Mina. Y tenemos menos de un minuto, así que, a volar. Lo siento, Fumikage, ronroneó Sombra Oscura contrito tras finalmente sacar a su equipo del lodo. Ya no tenemos suficientes puntos. Aún no es tarde. Señaló Kamakiri. ¿Qué hay de ese equipo de tu clase, el de hielo? ¿Crees que podemos con ellos? Fumikage miró a Sombra Oscura, quien le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Son tan poderosos como demonios, pero cuando uno no tiene nada que perder, debe enfrentarse a los diablos. Ponji parecía un poco perdido. ¿Eso es un sí? Parece que el querido Kacchan va a cambiar las cosas y traerá a un amigo, dijo Hitoshi. ¿Cuál es el don del otro? Rocas, respondió Izuku. No esperaba que Katsuki realmente trabajara con sus compañeros, a menos que, claro, se marchara sin avisar y Kirishima no tuviera oportunidad de soltarse. No hay tiempo para dudas, Izuku-kun. Mei sonrió y ajustó su lanzallamas. Nos están atacando. Hitoshi disparó su arma de captura hacia Bakugo, pero en el último momento, Kirishima soltó los tobillos de Bakugo y se aferró al arma. Se endureció y blandió la cinta como Tarzán, y el repentino e inesperado peso hizo que todo el equipo se tambaleara hacia el suelo. Para cuando Hitoshi y Uraraka lograron recuperar el equilibrio, Katsuki ya estaba frente a ellos, lanzando bolas de, ¿era la cinta de Zero?
Mei. Lanzallamas. Vamos a la batalla. Gritó Fumikage. El equipo no se movió. Vamos. Gritó Sombra Oscura. Se lanzaron hacia el equipo de Todoroki, que había estado usando una combinación de hielo y la peculiaridad del motor de ira para mantenerse fuera de su alcance y conservar los puntos acumulados. Sombra Oscura se extendió tras ellos y comenzó a rodearlos para obligar al equipo de Todoroki a un combate cuerpo a cuerpo y evitar que huyeran. Kaminari. Ordenó Todoroki con frialdad, cubriéndose con una especie de sábana. Ataquen. Zero envolvió un trozo de cinta alrededor de la cintura de Kirishima y lo atrajo hacia el equipo. Buen trabajo, amigo. Gracias. Kirishima esbozó una sonrisa que mostraba los dientes. ¿Cómo va el plan B? Mina les mostró un par de diademas. No será suficiente, pero logré quemar un montón de esas enredaderas locas y Zero usó su cinta para robarle algunas diademas al equipo de ese metalero mientras no estabas. ¿Crees que Bakugo podrá llevar a cabo este plan? Kirishima se encogió de hombros y se volvió hacia la batalla aérea. Bueno, no subestimaría a ninguno de ellos. Mei disparó el lanzallamas contra las bolas de cinta justo cuando Katsuki provocó una explosión. Algunas se vaporizaron por completo, mientras que el resto salpicó a todos con un sospechoso líquido rosa. ¡Pai! Uraraka se frotó los brazos frenéticamente. ¿Llenaste la cinta de Zero con el ácido de ácido? ¿En serio, Bakugo? Joder, eso duele. Itoshi hizo una mueca y estaba ocupado limpiándose el ácido de la cara cuando una mano emergió repentinamente del humo y les arrebató la mayoría de las diademas. Oye. Izuku. Bakugo nos dio los puntos. Mierda. Izuku se apresuró a contar los puntos mentalmente. ¿Cuántos consiguió? Más de la mitad. Respondió Itoshi. Oye, Blasty. ¿Qué crees que estás haciendo? No hay tiempo. Mei jugueteó con algo de su cinturón de herramientas y se lo lanzó a Bakugo. Toma esto. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par al quedar atrapado en una de las redes de captura de Mei y comenzar a caer. Una cinta adhesiva lo atrapó e Izuku tiró de la manga de Uraraka. Tenemos que quitarle la gravedad. Si regresa con su equipo con todos nuestros puntos, no avanzaremos. Extra Credit Kun. Gritó Mei. A toda potencia con la mochila propulsora. Todos agárrense fuerte. Uf. Gruñó Itoshi, pero con una sonrisa en el rostro mientras ajustaba los controles del jetpack. Odio a esta familia. Kamakiri. Gritó Tokoyami. Ha llegado el momento. Kamakiri sonrió mientras lanzaba una cadena de espadas contra Kaminari. Normalmente no se le habría ocurrido usar la camisa de su uniforme para unirlas, pero cuando Tokoyami dijo que necesitarían una forma de contrarrestar la electricidad de Kaminari, su primer instinto fue crear un pararrayos con sus espadas. Afortunadamente, su puntería fue lo suficientemente certera como para apuñalar a Kaminari en el brazo segundos después de su ataque, y el ataque, que de otro modo lo habría incapacitado, se canalizó hacia sus espadas y se hundió sin causar daño en el suelo mientras su equipo seguía avanzando. ¡Adelante! Gritó Ponji. A perder. Dark Shadow alcanzó las cintas para la cabeza en el cuello de Todoroki, retrocediendo levemente cuando hubo un breve destello de fuego, pero avanzando cuando murió después de solo medio segundo. Creo que te refieres a la victoria. Ah, sí. Por la victoria. Uraraka tragó saliva mientras se esforzaba al máximo, tanto a sí misma como a su don. Hizo una mueca al agarrarse a la red de captura con los 5 dedos. Habría sido mejor que Bakugo perdiera peso, pero con segundos restantes, haría lo que pudiera. Bakugo intentó abrirse paso con explosiones y ella sintió cómo la red se alejaba de ella mientras Zero tiraba de su cinta, pero con el ángulo en el que estaba atrapado, Bakugo no podía usar su don para impulsarse, lo que ponía a su equipo en ventaja. Gracias, Kacchan. Midoriya extendió la mano y arrancó todas las cintas que pudo. Que tengas un buen otoño. Isashi esperó con la respiración contenida mientras transcurrían los últimos segundos. Ya llegó la hora. ¡Guau! En todos mis años, creo que no he visto unos minutos finales más intensos. ¿Y tú, Eraser? Creía que la batalla campal solía ser al principio del partido. Bueno, normalmente no se pierden más de la mitad de los puntos a 2 minutos del final, dijo Shouta secamente. Miró el estadio. La multitud se devoraba los giros y vueltas de la batalla, lo que debía ser bueno para sus índices de audiencia y, por extensión, bueno para la publicidad de UA. Zero apenas había logrado atrapar a Bakugo sin que tocara el suelo, y el equipo de Shinso protegía a Uraraka de las cámaras cuando finalmente liberó su don y el contenido de su estómago.
Tokoyami parecía tener un buen vínculo entre clases, al parecer, mientras él y sus compañeros se daban palmaditas en la espalda y contaban los puntos que habían robado en el último minuto, y el equipo de UNB parecía orgulloso de ser el único que realmente había logrado conservar todos los puntos que había robado para cuando la banda de los 10 millones de puntos fue retirada del juego. ¿Qué es esto?, gritó Isashi, animando al público mientras el marcador se reajustaba para reflejar los totales finales. Parece que una buena mezcla de estudiantes avanzará. En primer lugar, tenemos al equipo Monoma de UNB. Luego, el equipo Shinso con estudiantes de apoyo, educación general y 1A. El siguiente es el equipo Bakugo de 1A, con su impresionante trabajo en equipo. Finalmente, en cuarto lugar está, el equipo Tokoyami, con algunos puntos robados al final. Y como el equipo Tokoyami solo tiene 3 miembros, un miembro del equipo Tetsu también avanzará. Se podría decir que este año es el año de los desvalidos. Shouta volvió a mirar el campo. Los equipos que habían avanzado reían, lloraban y celebraban, pero él prestaba más atención a Todoroki, quien se miraba las manos y parecía estar en shock. Shouta sabía que lo imaginaba, pero casi podía sentir la presión de Endeavor en las gradas al darse cuenta de que su hijo no pasaría a la final. En su memoria, no era la primera vez que el estudiante más fuerte no llegaba a los duelos individuales, pero era lo suficientemente raro como para ser notable, y no pudo evitar sentir que la observación de su esposo, por dramática que fuera, era correcta. Este fue el año de los desvalidos.